Universidad del Salvador y es coordinador de prácticas de la carrera de Psicología. Ignacio, buen día, ¿cómo estás? Guillermo Haderston te saluda. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien. Mucho gusto, gracias por el llamado. No, por favor, gracias por atendernos vos. Ignacio, bueno, ¿cómo podemos hacer para enfrentar de alguna manera este año dificilísimo que tenemos por delante? Venimos de un año recontra complicado, sí. Con noticias y con situaciones que parecen cada vez más hacer que nuestra situación emocional sea más endeble, ¿no? Estamos como muy bajoneados todos. ¿Cómo manejamos esta situación? Mira, antes de empezar, voy a señalar dos cosas que ya, de las que hablaste vos, que son muy importantes. Sí. Primero, la parte emocional, que es donde principalmente impacta esto, sí. Y el otro es, digamos, el poco énfasis que se hizo sobre la salud mental en la pandemia. Sí. ¿Sí se escucha bien? Porque sí, yo te escucho perfecto. Si necesitas que te aumenten el retorno, el operador de piso te va a aumentar, levantar el retorno. Pero no, estamos bien. Entonces, quizás, se debería haber trabajado más inicialmente sobre la salud mental, porque dentro de la salud mental o el estado psíquico del paciente sí. influye muchísimo sobre lo que es el sistema inmunológico. Cuando ante todo virus, y sobre todo como que no había vacuna o medicamento para tratarlo, uno de los puntos más importantes para trabajar era sobre el sistema inmunológico de la población, claro. ¿No? Entonces... Te baja las defensas. Exactamente. La situación esta te baja las defensas. Claro. Y todo estado de estrés, de una situación novedosa o que genere estrés sobre cualquier persona o población, sí. va a disminuir el estado inmunológico, o la respuesta inmunológica. Entonces se debería haber trabajado mucho sobre la salud mental. Sí. Y dejo, y quizás para la población sirva, 2 o 3 puntos importantes. Sí. Uno es la alimentación y el sueño. Ajá. Son recontra importantes para regular la respuesta inmunológica y el estado afectivo. Sí. Y después, algo que se puede hacer que es muy sencillo, por ejemplo, pueden ser prácticas de meditación, ¿sí? Para disminuir el estrés. Eso lo pueden sacar con internet. Respiración también, tratar en la medida de lo posible de estar lo más armonizados posible. Exactamente. Ajá. Exactamente. También, estas prácticas de meditación, por ejemplo, se pueden sacar de videos de YouTube, de internet, está lleno de material, recontra lleno, y cualquier persona puede practicar, cualquier persona puede meterse en la práctica de la meditación, no hace falta experiencia previa ni nada, y esos 3 puntos serían muy importantes, ¿sí? Tanto para regular la parte emocional como para mejorar la respuesta inmunológica. Perfecto. Sobre todo en las personas de riesgo, ¿no? Porque cualquier persona de mayor de 65 años o que tenga enfermedades es de sumo riesgo si se contagia coronavirus, ¿no? Y siendo que, como vos decís, la vacunación viene demorada, se debería haber trabajado mucho sobre esto. Ahora, otra cosa importante, sí. Ignacio, ¿cómo se hace? Porque toda esta situación que fue absolutamente inesperada, desconocida, inédita, etcétera, generó una especie de convulsión enorme en una sociedad. Entonces a veces uno piensa, bueno, esto se trata desde el punto de vista sociológico, para ver la conducta de la gente, de la población en general, pero también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista individual y que cómo lo manejamos cada uno de nosotros. Hay mucha gente que casi tomó determinaciones por cuenta propia. El desorden de nuestra vida, sacarnos de esa cosa metódica de a lo mejor levantarte, ir a trabajar, volver a tu casa a tal hora, etcétera, etcétera, trabajar desde tu casa en condiciones totalmente distintas, se desfasó ese orden que hay, sí. ¿No? Y esto le pasó a toda la gente, grande, más chica, en fin, la gente que estuvo de alguna manera aislada. Entonces también se empezó a recurrir mucho a la ayuda de pastillas para dormir, una pastilla sí. Porque me pongo un poco más enérgico. ¿Cómo se hace para retomar de alguna manera la normalidad, no?
A ver, como toda situación novedosa, es estresante y todo cambio genera estrés en nuestro sistema, sí, ¿no? Entonces eso puede generar un aumento de la ansiedad, de cualquier emoción negativa también, sea tristeza, irritabilidad. Seguramente le pasa a muchos de los que están escuchando, quizás le pasó durante el año pasado, de sentir mucha ansiedad, tristeza, irritabilidad, miedos, ira, cosas que no sentían antes o sentían de manera más atenuada, y esto se exacerbó con la cuarentena, y tiene que ver con todos estos síntomas emocionales de los que vos hacías referencia al principio, y sí, muy bien hacías referencia porque es la principal área sobre la que impacta la cuarentena y el encierro. claro. ¿Está? Entonces sí se debe trabajar mucho sobre lo que hablaba antes, la alimentación, el sueño. Otra cosa que se me ocurre es la exposición al sol, ¿sí? Eso fue muy importante y se hizo mucho hincapié en eso. Sí, muchos artículos salieron sobre la vitamina D, sí, ¿no? También el ejercicio físico, no hace falta que sea ejercicio físico intenso, sino lo que puede ser una caminata, esas cosas ayudan muchísimo, ¿sí? Y le permiten a la persona adaptarse mejor a esta situación novedosa, ¿está? Es una situación a la que debemos adaptarnos, y esa adaptación, como toda adaptación, genera un estrés. Entonces, en ese sentido se pueden dar toda esta serie de síntomas emocionales, y que muchos puede hacer recurrir a psicofármacos, como vos bien dijiste. Y el gran problema obviamente es que todos estos psicofármacos se prescriban o se consigan sin un control médico, ¿no? Porque me lo prestó tal, porque tal, por ejemplo, clonazepam o cualquier... Ese que acabas de nombrar, la gente se lo pasa como si fueran aspirinas. Mira, claro, tomate esto que te va a hacer muy bien. A mí me sobran unos cuantos y te lo doy. Llegar a eso es terrible, ¿no? Porque es un medicamento que tiene que ser recetado. Claro, ¿no? Y sin control médico. Claro. Y además, lo paso para la población general que quizás lo desconoce, el clonazepam, como otras benzodiazepinas, es altamente adictivo. Claro. Es altamente adictivo. Y generalmente a los psiquiatras les cuesta mucho lograr que los pacientes dejen esa medicación, porque es altamente adictiva. Y quizás hacen algún tipo de síndrome de abstinencia. Claro. También con síntomas afectivos, por ejemplo, irritabilidad, angustia, dificultades para dormir. No existe la pastilla milagrosa que nos saque de una situación. Lo que existe es la voluntad y el esfuerzo que cada uno haga para adaptarse a ella, ¿no? Eso, y además no existe una pastilla que te inocule pensamientos. Claro. ¿No? Claro. O sea, y esto lo dicen los mismos psiquiatras, no lo digo yo. Un psiquiatra trabaja sobre determinados signos y síntomas. Sí. Y sobre eso prescribe cierta medicación o realiza una determinada intervención. Pero eso no hace que vos pienses de tal manera o de tal otra, o que te puedas adaptar mejor o peor a cualquier situación. Claro, claro. Ahora, esta sensación que yo he tenido, te digo la verdad, lo noto en mucha gente, el último tiempo sobre todo, ¿no? De bueno, la vacuna está, pero no me llegué el turno, yo me anoté, y no termina de llegar, porque primero es un grupo, después es otro grupo, y pareciera que siempre los grupos que les toca no son el de cada uno de las personas que habla. Esto genera una suerte como de desesperanza en la gente, que no hay peor estado de ánimo, ¿no? ¿Qué herramientas podemos utilizar? No te digo para combatirlo, porque bueno, es difícil, pero por lo menos para minimizar lo malo que puede ser esta sensación y este estado anímico, ¿no? Sí. Primero, a ver, siempre solemos o tenemos tendencia a pensar de manera negativa sobre las cosas. Sí. Por ejemplo, nunca me va a tocar vacunarme, o se vacunan todos menos yo, a mí siempre me toca último, siempre me pasa lo mismo, sí. O seguramente cuando me den turno no voy a poder, ¿no? Esos son todos los pensamientos
automáticos, negativos. Los primeros que llegan son esos. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es racionalizar esto. ¿Sí? Desarmarlo racionalmente. Por ejemplo, ¿realmente me va a pasar? Yo me voy a vacunar último. ¿Realmente se van a vacunar todos antes que yo? ¿Realmente dentro de mi grupo etario, dentro de mi grupo de riesgo, yo voy a ser el último? ¿No? Lo primero que hay que hacer es racionalizarlo y cuestionar esos pensamientos negativos. ¿Sí? Perfecto. Y después tratar de adaptarse de la mejor manera posible a esta situación. Y también lo podemos racionalizar en este sentido. ¿Cuántas veces en nuestra vida pensamos que si pasaba tal cosa era terminante, o era gravísimo, o no íbamos a poder salir de esa situación? ¿Cuántas veces nos pasó? Un montón. Si pasa esto, va a ser terrorífico para mi vida. Y pasa. Y no fue tan terrorífico como uno imaginaba que iba a ser. Exactamente. Es ¿Cuánta bueno gente, eso, por ejemplo, perdió una pareja, perdió un hijo, perdió un trabajo importante, tuvo que cerrar su negocio? Hace un tiempo largo, no hablo de la cuarentena. Y parecía que en ese momento su vida se derrumbaba. Pero el ser humano es hiper recontra adaptable, ¿no? Entonces puede salir adelante más allá de un montón de situaciones, de adversidades. Incluso piensen, hace no mucho, la gente que vivió más de cerca o más de lejos la Segunda Guerra Mundial. Que vivió en Europa. Una situación absolutamente límite también, ¿no? Claro, y que termina con ciudades devastadas, que seguramente han tenido grandes problemas de salud pública, ¿no? Por falta de atención, por enfermedades que se transmitían, por falta de higiene, y parecían que eran situaciones terminantes, y con mayor o menor dificultad se puede salir adelante. Entonces, nuestra vida está llena de situaciones que parecen límites, que parecen terminantes, que parece que nunca vamos a poder salir, pero que realmente se puede salir adelante. Es cierto, siempre que llovió paró, hay tantos dichos, ¿no? Exactamente. Uno tendría que ponerlos en este momento, en su mente, como para por lo menos clarificarse un poco. ¿Te parece? Yo decía al principio que, y esto lo vengo charlando con muchos profesionales durante todo el año pasado, ¿no? Siempre los noticieros, porque me parece que es un tema que no se le dio la importancia que tenía. Nos hablaron permanentemente de la prevención, cosa que es importantísima, por supuesto, es muy importante ponerse un barbijo, el alcohol en gel, el distanciamiento, todo eso, pero poco nos hablaron de las consecuencias que están teniendo los chiquitos ahora que han vuelto al colegio, del miedo que por ahí tiene la gente. Todos tenemos miedo, porque en definitiva, no sé, uno tiene que por ahí subirse a un taxi, a un transporte público, y te da como terror tocar algo, porque no sabes si todavía te vas a contagiar o no. Se trabajó muy poco sobre el plano psicológico de todo esto, ¿no? Y además, los miedos se retroalimentan muy fácilmente, y sobre todo cuando no enfrentamos las situaciones. Por ejemplo, al principio de la cuarentena, recordá la cuarentena más estricta, en la que solamente podían salir los esenciales. Sí. Estamos a pocos días, eso empezó el 20 de marzo del año pasado. Sí, marzo, abril. Sí. Digamos, profesionales de la salud, con los que yo hablaba, incluso yo salía porque trabajaba en un hospital, tenían menos miedo que las personas encerradas. Porque siempre, y por regla general es así, el que puede enfrentar la situación tiene menos miedo que el que no puede enfrentarla. Claro. ¿Está? Entonces, las personas que estaban encerradas sufrían mucho más este miedo, que es la población general. Claro. ¿No? Entonces, se trabajó poco sobre eso, digamos, se metió mucho miedo sobre el virus y se trabajó poco sobre la salud mental de la población. Entonces, los miedos se retroalimentan muy fácilmente, sobre todo cuando no podés enfrentar la situación. Claro, porque te vas como hundiendo en una especie de pozo que te resulta cada vez más difícil salir de él, ¿no? Exactamente. Y te pongo un ejemplo clínico o una viñeta clínica muy breve. Sí. Una persona con fobia social, por ejemplo, que no puede salir de su casa, cuanto más encerrada esté,
en su casa por miedo a la perdón, a la gente, sí, más fobia social y más miedo va a sentir. claro. ¿No? Entonces acá aplica el mismo mecanismo. Las personas cuanto más encerradas estén, más miedo van a sentir. Por eso yo nunca estuve de acuerdo con la cuarentena tan estricta, por ejemplo, a que las personas no puedan ni siquiera salir a pisar la vereda de su casa, ¿no? Debería haber habido un régimen de... Un poco más flexible. Un poquito nivel. más flexible, aunque sea para poder respirar el aire de la calle, Claro. ¿no? Poder mínimamente salir a dar una vuelta manzana, ¿tá? Claro. Por supuesto que con distanciamiento, con barbijo, con todos los cuidados necesarios, pero al aire libre y con distanciamiento no hay ningún riesgo, ¿tá? Y hubiese ayudado muchísimo a la salud psicológica, Claro. ¿tá? Y mucha gente veía la calle, veía que no había nadie en la calle, y esa sensación fue de las peores, ¿eh? Claro. Asomarte y no escuchar ruido es terrible, porque te da la sensación, no sé, de una desolación prácticamente absoluta. Claro, y además no se trabajó sobre eso de que, digamos, en espacios abiertos, y sobre todo sin gente, el riesgo era prácticamente nulo, o inexistente, ¿tá? Entonces uno salía a sacar la basura, volvía y sentía que se había contagiado, ¿no? Sí, los primeros días fueron terribles. La gente no entraba a su casa si no se limpiaba la suela de los zapatos, una cosa impresionante. Entonces, todo ese trabajo sobre el miedo no fue eficiente para mí. ¿Cómo podemos revertirlo de alguna manera ahora? Y fíjate, uno a veces piensa, y yo le voy dando vueltas a muchas cosas, ¿no? Y a muchas formas de pensamiento un poco más positivo. Nunca nos pusimos a pensar que todos aquellos que fueron determinados o que señalados como esenciales, médicos, personal de salud, personal de farmacias, personal de no sé, de supermercados, etcétera, de la cadena alimenticia, de toda la cadena alimenticia, fábricas que nunca cerraron. Bueno, toda esa gente en realidad habrá habido contagios seguramente, pero no fueron tantos, ¿no? Entonces uno piensa, a lo mejor lo que hay que pensar es, bueno, lo que tenemos que hacer es tomar medidas de prevención, pero exactamente, de alguna manera hacer nuestra vida, evitando, por supuesto. A mí, mira, me pareció una locura estos chiquitos que se fueron a Cancún y que volvieron innecesariamente. Ese viaje lo podrían haber postergado por ahí, hace 3 meses y nada, y irse a otro lugar, o sea, a Catamarca, que a lo mejor no pasaba nada. Pero bueno, en definitiva, uno también piensa, no se puede atacar la libertad individual, tiene que hacer uno lo que quiera, porque vivimos en un país libre, pero básicamente con medidas de prevención, porque eso a lo mejor nos generaría como una seguridad más, o una mayor seguridad en nosotros mismos, ¿no? Es muy preciso lo que decís. Primero, yendo a las libertades individuales, a ver, uno puede moverse por la vida con cierta libertad siempre y cuando no perjudica a un tercero, ¿no? Claro. Entonces, debería haber para mí un trabajo muy fuerte sobre, vos podés hacer todo esto, toda esta serie de cosas sin poner en riesgo a nadie, claro, ¿no? Con todos los protocolos correspondientes y demás, sobre todo lo que se puede hacer sin poner en riesgo a nadie. Sí. Y todo lo que implica un riesgo no se puede hacer. Entonces ahí le das a la población general cierta previsibilidad y toda una serie de cosas que puede hacer, y que también eso es enfrentar los miedos, ¿está? Claro. Uno se puede juntar al aire libre y con distanciamiento social, con quien sea, claro, por ejemplo. Y que eso no corres riesgo, el riesgo es cero. Exactamente. Y es algo que te daría, por lo menos te abriría un poquito ese horizonte tan cerrado que tuvimos, ¿no? Claro, y mucha gente todavía lo vive así. Y no solo lo que es población de riesgo, por ejemplo, adultos mayores, con personas con enfermedades médicas, también gente joven, que evita las situaciones sociales por miedo al contagio, pero se podría generar un ambiente 100% seguro. Y eso, para lo que es salud psicológica, sería muy importante.